Hechos capítulo 28, versículo 25. A pesar que vamos a leer ese versículo, no vamos a hablar mucho de ese versículo. Vamos a hablar del libro que apunta ese versículo, del libro de Isaías. El tema de esta mañana es el Espíritu Santo revelado en el libro del profeta Isaías. Hay 4 cosas que Dios nos revela en ese libro de la obra del Espíritu Santo. Como usted y yo sabemos, durante todos estos meses, durante todo este año estamos hablando del Espíritu Santo. Anhelamos que el corazón nuestro se imprima del Espíritu Santo. Anhelamos que en cada uno del corazón de la iglesia surja un anhelo de tener un compromiso, un mejor conocimiento del Espíritu Santo, una mejor relación con el Espíritu Santo. Ese es el anhelo. Por eso todo este año estamos hablando del Espíritu Santo mirado desde todos los puntos de la Biblia. Y que una palabra de Dios nos despierte ese anhelo de conocerlo. Porque usted lo tiene en su corazón. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, si usted se ha arrepentido y se ha convertido de sus pecados y se ha acercado a Dios, la palabra de Dios dice que Dios le regaló el don del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo reposa en usted. Y muchas veces no lo disfrutamos, no lo vivimos, no logramos que el Espíritu Santo gobierne, controle nuestras vidas. Entonces nos encontramos que siendo llenos de poder, todavía vivimos una vida que no alumbra, que no da luz, una vida que no da sazón en donde estamos y en donde nos movemos. Por eso es que Dios, Jesucristo, antes de partir dijo: es mejor que yo me vaya para que venga del cielo el Espíritu Santo. Y usted y yo ya lo tenemos. Y Dios quiere que le aprendamos a conocer y aprendamos a darle lugar dentro de nuestro corazón. Amén. Capítulo 28 del libro de Hechos, versículo 25. Dice así la palabra de Dios: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que me hable, que le hable a usted, y poder ser bendecido por su palabra. Padre amado, Padre bueno, ¿quién podrá entender y explicar estas profundas revelaciones tuyas, Señor? A hombres, ¿quién podrá explicarlas, Señor? El único que puede hacerlo es tu Espíritu, Padre. Por eso esta mañana te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Danos una palabra para nuestro corazón. Usa a este hombre simple y pequeño entre todos. Úsalo solamente como instrumento, pero tú obras, Señor, en nuestros corazones, porque lo necesitamos tanto, Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Las cosas que se están viniendo estas semanas, seguramente les ha llamado la atención, ¿no? Sobre todo lo de Israel, lo que está pasando en el Medio Oriente, la guerra que posiblemente se avecina, y todo eso conmociona, y muchas veces la atención se va hacia ese lugar. Y se va hacia ese lugar porque Israel es el reloj de Dios. Lo que vaya pasando en Israel va avisando lo que va a ir aconteciendo con la humanidad, porque los días están cercanos a la venida de Dios. Pero sin embargo, no descuidemos que todavía la iglesia está aquí y Dios le sigue hablando a la iglesia a través de esos eventos. Una de las cosas que Dios le está hablando a la iglesia es: ora por Israel, y por eso oramos. El ayuno pasado hemos estado orando por Israel. Amén. Pero otra cosa que Dios le pide a la iglesia cuando ve estos eventos es: velad y orad, porque vengo pronto. Velad y orad, revisad vuestras vidas, vuestros corazones, porque vengo pronto. Y solamente los que son dignos podrán ir a las bodas del Cordero. Así dice el libro de Mateo. Rogad para ser dignos de ese día, dice Mateo. ¿De cuál día? De aquel día que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Aquella iglesia sin mancha y arruga va a desaparecer, y se va a venir todo el derramamiento de la gran ira de Dios sobre la tierra. Y por eso, queridos hermanos, como pastores les animamos a que esté preparado, a que esté velando, amén, a que esté disponiendo su corazón. Los tiempos de ayuno aquí en el templo son los días martes, los tiempos de media vigilia los días viernes. Si usted tiene tiempo, venga, no se quede mirando televisión. Más se va a poner ansioso viendo tanta noticia, que balean, que entran, que ahora asaltan. Venga a orar. Venga a orar, llénese de Dios, amén. De eso se trata, de poder animarlo y decir: los tiempos están cerca, Cristo viene y voy a arreglar las cosas con Dios, amén. Pero también, si usted no puede venir los martes, los viernes, y usted tiene libre, como hay algunas profesiones que tienen libre los lunes, por ejemplo, ¿no? Los que son chefs, creo que los lunes le dicen libre, porque el domingo trabajan hasta no más. Póngase a ayunar los lunes en su casa. Métase a su cuarto, hable con Dios, descubra a Dios en la intimidad. Amén. De eso se trata la vida cristiana, de que podamos anhelar y buscar la presencia de Dios en nuestro diario caminar y en nuestro diario vivir. Hoy día, hablando del Espíritu Santo, vamos a entrar al libro del profeta Isaías, como dice Hechos, capítulo 28, 25, dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Y por eso vamos a ir al libro de Isaías. No vamos a hablar de todos los capítulos, hay algunos capítulos especiales que vamos a revisar. Son 4 puntos que tendríamos que ver, pero esta mañana solamente quisiera hablar de 2 puntos y quisiera hacerlo quizás en una forma rápida, y Dios nos permita ser sencillos al hablar y tener un corazón receptivo para oír. El libro de Isaías es el libro del hombre que ministró aproximadamente entre los años 740 al 680 a.C. Durante 20 años, Isaías ministró tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y después de la caída del reino del norte o de Israel, él ministró totalmente a la nación de Judá. Isaías fue contemporáneo de los profetas Oseas, Miqueas. Para cuando Isaías fue levantado por Dios, ya Elías, Eliseo, Abdías, Joel, Jonás ya habían cumplido la tarea de profetizar. El Nuevo Testamento
habla de este libro de Isaías más que de cualquier otro libro profético. Repetidamente se menciona a Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías es el profeta del Evangelio de Dios. Es el profeta que revela al Mesías de Dios. Es el profeta que revela la llegada del Espíritu Santo, revelándose y posándose en el Hijo de Dios. Este libro pues está lleno de muchas profecías maravillosas de Jesucristo, y nos hablan de la persona de Jesucristo, y nos hablan de la obra de Jesucristo. 700 años antes de que Jesús venga, ya Elías estaba hablando de cómo iba a ser el Mesías, qué obras iba a tener el Mesías cuando venga. Por eso y por muchas cosas más, a este libro se le llama el Evangelio, el quinto Evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Y este es el quinto Evangelio porque habla bastante de Jesucristo. Por eso los cristianos que evangelizan en Israel, a los judíos, no le pueden mencionar el Nuevo Testamento, porque el judío no cree en el Nuevo Testamento, porque no cree en Jesucristo. Y entonces ellos evangelizan con el libro de Isaías, porque en ese libro se habla de Jesucristo que iba a venir 700 años después. ¿Ok? El nombre de Isaías significa salvación de Jehová. Él pues es el profeta de la salvación, es el revelador del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que es el agente divino de la salvación. Por lo tanto, en este mensaje vamos a ver lo que el Espíritu Santo va revelando al profeta, tanto de Jesucristo como de una experiencia personal del profeta con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir al primer punto, la consagración de Elías. Y para eso quisiera que abramos el libro de Isaías, capítulo 6. Me confundo mucho Elías, Isaías, pero estamos hablando de Isaías. Capítulo 6. Versículo del 1 al 5 dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades sean asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté llena, hecha un desierto. Isaías, antes de este capítulo, tiene 5 capítulos profetizando contra el pueblo de Dios, contra sacerdotes, llamando al arrepentimiento. Desde ese punto de vista y ante los demás, Isaías parecía un diamante. Parecía que Isaías, el profeta de Dios, era tan puro,
porque a la gente le decía: conviértete, vuélvete a Dios. Capítulo 1 de Isaías dice: vamos a arreglar los asuntos, dice Dios. Si tus pecados fueran grandes, yo los voy a limpiar y los voy a hacer como la nieve blanca. Y así en los 5 capítulos, Isaías hablándole al pueblo de arrepentimiento. Y delante del pueblo, Isaías parecía puro, parecía un diamante. Usted sabe que se puede confundir bien rápido un vidrio cualquiera con un diamante. Si usted entró alguna vez a una de esos a las redes sociales, por ahí a veces pasan cómo se detecta un diamante. Y a la vista, a esta vista que no traspasa más, un vidrio parece un diamante. Tiene casi los mismos reflejos, tiene las mismas aristas, la misma pulida. Pero el experto de diamantes sabe a dónde colocarle para que se note dónde están los defectos y se le dé el valor real y el quilate real a ese diamante. Y entonces el experto sabe que al diamante no se le ve así, ¿no? Se le tiene que llevar a la oscuridad, se le tiene que mirar con microscopio, se le tiene que poner ciertos tonos de luz para ver lo que hay falla y decir: esto solamente pesa tanto, esto vale tanto. Y aquí es lo mismo que va a pasar con Isaías, porque Isaías anda anunciando a todos que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Y seguramente Isaías se iba a su casa y decía: ay, gracias, Señor, que me has hecho un predicador. Gracias, Señor, que me has hecho un líder de célula, estamos bien. Pero Dios quiere tener un encuentro más profundo con Isaías. Y es ahí donde aparece el Espíritu Santo mostrándole en una visión el trono de Dios. Por primera vez Isaías se encuentra cara a cara con Dios. Y querido hermano, encontrarse cara a cara con Dios no es temblar, no es sentir una electricidad, no es sentir que un fuego sube arriba, sube abajo, no es nada de eso. Encontrarse cara a cara con Dios es decir lo que decía Isaías: ¡ay de mí que estoy muerto! Cada hombre de la Biblia que se encontró con Dios, Jonás, tenía aquí el nombre de varios que había estado revisando: Jonás, Daniel, Pedro, Juan, tuvieron esas experiencias de encontrarse cara a cara con Dios. Y todos dijeron: ¡ay de mí, que soy hombre pecador! Eso refleja que solamente un encuentro con Dios nos muestra la condición que hay en mi corazón. Solamente un encuentro con Dios me revela lo sucio que está mi alma. Porque antes de ese encuentro Elías había profetizado muchos años y hablaba y les predicaba, pero Dios le dice: mira tu condición. Y aquí, como el primer punto de una revelación de Dios para nuestras vidas, de un encuentro de Dios con nuestras vidas, para que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, lo primero que hace Dios es revelarnos nuestro pecado y nuestra indignidad. Muchos que están sentados dicen: yo no soy digno de estar en el lugar donde está el pastor Panchito, él es un hombre de Dios. Usted está equivocado. Usted y yo estamos igualitos delante de Dios, llenos de pecados, llenos de debilidades. No hay nadie digno que se presente delante de Dios. Y Dios le muestra eso a Isaías. Y él dice: ay de mí que han visto los ojos al Rey de los ejércitos. Cuando el Espíritu de Dios
toca tu corazón y te va y quiere bautizarte, Él comienza a revelarte tu pecado, comienza a revelar tu condición. Por eso es que cuando alguien comienza a ser tocado por el Espíritu Santo, antes de estar apuntando a otros, comienza a examinarse a uno mismo y comienza a trabajar en uno mismo. Todo verdadero bautizo del Espíritu Santo va a comenzar cuando tu pecado y mi pecado es revelado. En los primeros pasos, que a veces doy la lección, yo les digo así, seguramente se ha hecho el curso conmigo, la habrá dicho, a ver, levántense los mentirosos. Nadie se levanta, porque no creen que son mentirosos. Pero cuando digo, levántense los que han mentido si quiere una vez a su mamá, una mentira blanca, toditos. ¿Cómo se llama al que mintió una vez, una mentira blanca? ¿Cómo se le llama? Pero no crees que eres mentiroso. Levántense, les digo también, levántense todos los ladrones. Nadie. Levanten los que han robado 10 céntimos, levanten los que han robado un bisturí, levanten los que han robado un clip de su trabajo. No, no utilizan. Y ahí todo se levanta. Cuando uno viene y el Espíritu toca tu vida, no vas a temblar, no te va a pasar electricidad. Lo que vas a conocer es tu condición. Lo que vas a conocer es tu condición. Lo que vas a conocer es eso que siempre estabas negándolo. Lo decía tu tía, lo decía tu mamá, todo lo decía, pero tú, no, ustedes piensan así, ustedes piensan así, ustedes piensan así. Cuando viene el Espíritu Santo y te toca por primera vez, tú y yo podemos decir, ay de mí, que soy pecador. Ay de mí, que soy indigno de esto. Y he visto a Dios. Y mis ojos fueron abiertos y se acercó mi corazón a Dios. El profundo sentido de inmoralidad que Isaías es consistente a la experiencia de muchos hombres en la palabra de Dios. Pero qué bueno que podamos conocer nuestra condición. Los únicos enfermos que no reconocen su condición son los esquizofrénicos. El esquizofrénico no cree que está enfermo. Al esquizofrénico hay que llevarle con mentiras al médico para que tome sus pastillas. Porque hay algo en la estructura de su cerebro que le engaña que él está bien. Los enfermos son los demás. Por eso se necesita del Espíritu Santo para que te revele y me revele mi condición. Amén. Y cuando tú y yo somos revelados en nuestra condición, tenemos que tener la actitud correcta como la de Isaías, y no la actitud contraria como la del pueblo de Israel, que fue una actitud contraria cuando fueron revelados en su pecado. Abra tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 9. Deje ahí en Isaías marcado, pero vamos a Juan capítulo 9. ...35 al 41 dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: pues la has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven no vean, y los que ven sean cegados. Entonces los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41. Jesús le respondió: si fueres ciego. En otra versión, en la NBI dice: si hubiesen aceptado reconocer que son ciegos.
Si fueren ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando Dios revela tu condición, está en ti decidir si dices, sí, Señor, eso soy yo. Perdóname, límpiame, cámbiame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. O es ponerte en la posición del pueblo de Israel que decía, tú dirás que soy pecador, pero no soy así. Aparte que todos son. ¿Por qué solamente a mí? Si todos somos pecadores. Así fue el pueblo de Israel, diciendo, nosotros no somos ciegos, por si acaso Jesús. Y Jesús le dice, si hubieses reconocido que eres ciego, hubiese venido del cielo la bendición para ti. Pero por cuanto tú dices, veo, tu pecado va a permanecer. La separación entre tú y yo permanece, dice el Señor. Pero qué bueno que Isaías no tuvo esa actitud, sino que tuvo la actitud de reconocer, de humillarse delante de Dios. Y en el momento, querido hermano, querida iglesia, que tú y yo reconocemos que estamos muertos, que andar sin Dios es estar separados y muertos, que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Y aunque yo pueda venir a la iglesia, pero tengo en mi vida pecado, mi vida está separada de Dios. Pero cuando yo reconozco que estoy muerto, cuando yo reconozco que estoy podrido como Lázaro en una tumba, entonces la gracia de Dios, la misericordia de Dios llega para nuestras vidas. Y es el momento en que Dios está dispuesto a comenzar a hacer una nueva obra con nosotros. Y es el momento en que Dios hace las cosas más abundantes de lo que pedimos y de lo que entendemos. ¿Cuándo? Cuando tenemos la actitud de Isaías. Cuando reconoce su debilidad, cuando reconoce su escasez. Isaías reconoció su condición de muerto en su pecado, pues era inmundo de labios. Él dice, ay de mí, he visto a Dios teniendo labios inmundos. No nos refiere la Biblia cómo habrán sido los labios de Elías, de Isaías. Tal vez un labio muy acusador, tal vez un labio muy enojón, tal vez un labio muy destructor, o tal vez un labio muy tolerante al pecado. Ay, dice, mis labios son inmundos, no son puros delante de Dios. Él reconoce su pecado. Y no es que haya sido el único pecado de Isaías, pero había sido el pecado que más reflejaba su condición. Como cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Tenemos muchas fallas, pero hay uno que tú sabes que Dios te está diciendo, déjalo, tienes que dejarlo. Isaías reconoció. ¿Por qué Dios busca eso en nosotros? Porque Dios no puede usar vasos sucios. Dios no puede usar vasos impuros, cargados de inmundicia. Por eso su primera revelación al corazón del hombre es tu condición. Y es menester que usted y yo podamos tener el corazón de Isaías y decir, ay de mí, que lo que dice Dios es verdad, así soy yo. Isaías no trató de cambiar el nombre de su pecado, porque ahora el pecado no se llama pecado. ¿Cómo se llama? Falla, error, así duele menos, ¿sí o no? Pero el pecado es pecado, es separación de Dios. Queridos hermanos, sin esa actitud de Isaías, nadie se encuentra en condiciones de representar a Dios, ni puede ser instrumento en las manos del Espíritu Santo, mientras no haya recibido en primer lugar el toque purificador de ese fuego que viene del altar. Y ese fuego que viene del altar es la sangre de Cristo Jesús, que consume el pecado, que nos limpia en forma interna y totalmente nuestra condición. Dios quiere usarte.
Dios quiere usarnos profundamente. No sé si usted se ha notado, pero hay algo precioso que la iglesia Alianza Cristiana Misionera de Ica está comenzando a suceder. Estamos viendo que la gente va madurando, va comenzando a entender qué es servir a Dios, qué es consagrarse a Dios, qué es apartarse de lo malo. Y todo eso está haciendo Dios porque Dios quiere usarnos. Porque Dios quiere usarnos. Y Dios nos dice, tenemos que tener la actitud de Isaías. La segunda cosa que podemos ver aquí en Isaías, cuando Dios le revela su condición, ahora Dios le revela su consagración. Una consagración completa. Este hombre ahora limpio, puro, por el toque del Espíritu Santo, a través de ese carbón ardiendo, que llega y toca los labios y dice, has sido tocado, tu pecado ha sido perdonado. Es lo mismo que Dios hace cuando la obra de Cristo Jesús en la cruz y esa sangre derramada es aceptada en nuestro corazón y nosotros nos volvemos a Él. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre nos purifica y nos hace listos para ser útiles y consagrados para Dios. La palabra consagrar significa separado para Dios. Por primera vez Elías se separa para Dios. Y cuando uno se consagra para Dios, y cuando uno se separa para Dios, hay algo que el oído cambia. Tu oído se hace más sensible a la voz de Dios. Quizá usted diga, ¿por qué no le escucho a Dios? ¿Por qué se me hace difícil entender a Dios? ¿Por qué leo la Biblia y no lo comprendo? Tal vez la palabra que tú y yo necesitamos es consagración. Consagración. Rendir nuestro corazón. Hacer que el Señor Jesús sea el Señor total de nuestra vida. En el libro de Ete, el libro 1 o 2, hay un ejemplo de lo que Jesús hace en el corazón cuando llega en un hombre que se ha arrepentido. Inmediatamente ese corazón, hay unas figuras ahí, inmediatamente ese corazón es limpiado, la maldad sale, la oscuridad sale, viene la luz, viene Jesucristo, y en ese corazón hay un asiento. Ya el diablo ahí no puede ocupar porque Cristo lo echó fuera. Amén. Si usted es cristiano, el diablo no le puede tocar ni puede hacer nada con usted porque Cristo, el Espíritu Santo, mora en usted. Amén. El problema es ¿quién se siente en ese corazón limpio? O le das tu corazón a Cristo o usted mismo se sienta otra vez en ese sillón. Y muchos hemos hecho eso. Muchos hemos hecho de que ya está limpio mi corazón. Ahora sí, Jesús, déjame vivir la vida. Ya me arreglaste, ya me sanaste, ya me limpiaste, ya no tengo eso que me aflige, ya no tengo eso que antes yo sentía mal mi vida, ansiedades, ahora déjame el timón. Y consagración es, no Señor, ya me di cuenta que yo la malogro, ya me di cuenta que no veo más allá de lo que mis ojos ven, pero tú sabes más que yo, tú entiendes. Tú controla mi vida, tú llévame por tus consejos, tú llévame por tu palabra, tú haz que tu palabra se haga carne en mi vida. Eso es lo que pasa con Elías. Y cuando Isaías se consagra a Dios, se vuelve más sensible a la voz de Dios. Su oído se abre, comienza a ver claramente los propósitos eternos de Dios. Se comienza a dar cuenta Isaías lo que Dios puso en su corazón y dijo, oye, ¿yo por qué tengo esto? ¿Quién me dio todo esto? ¿Para qué me dio? Y comienza a decir, me dio una voz para cantar, pues cantaré para Él. Me dio palabras para predicar, pues predicaré para Él. Me dio un instrumento para usarlo, lo voy a usar para Él. Eso es lo que hace Elías. Y entonces con un oído sensible y con un corazón que mira propósitos eternos,
y que tiene los planes eternos en su corazón. Isaías escucha decir a Dios. Vayamos otra vez al capítulo 6. Y dice, versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Amén. La iglesia está preciosamente creciendo. Tenemos jóvenes que son profesionales, trabajan en bancos y sin embargo están haciendo célula de niños. ¿Cómo escuchó ese joven? Te quiero usar para estos niños. Porque su corazón se volvió sensible a la palabra de Dios. Se decidió consagrar su corazón a Él. Amén. ¿Cómo ese joven que antes pasaba con otro tipo de gente, ya tenía otro tipo de clase, ahora dice: mira, no importa, pero mi sábado es mi célula de niños? Y se va, y se prepara. Se volvió sensible a la voluntad de Dios. Y Elías dice, al escuchar la voluntad de Dios, dice: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá? ¿Quién irá por esas familias que se quiebran? ¿Quién irá por esos jóvenes que están pasando por muchos dolores y sufrimientos, vicios, atrapados en situaciones difíciles? Señoritas que a su corta edad están pasando por abortos, por inmoralidades sexuales. ¿Quién irá? Dice el Señor. ¿Quién irá? Habrá alguien que quiera consagrarse para eso. Habrá alguien que quiera decir: yo voy a ir, Señor. Y así como en el tiempo de Elías Dios hablaba, Dios en este tiempo también dice: Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Ica, ¿quién irá? Aquellos que están necesitados de escuchar las palabras de sanidad, de salvación, de perdón del Evangelio de Cristo Jesús. Elías tuvo que reconocer su pecado. Elías tuvo que consagrarse a Dios. Y su oído se hizo sensible a la voluntad de Dios. Sus ojos se volvieron claros a lo eterno. Ya sus ojos no veían solamente la tierra. Sus ojos comenzaron a decir: no, esto se acaba de aquí unos 20 años de mi vida, pero va a ser la eternidad. Yo me proyecto para la eternidad. Eso comenzó a pasar en el corazón de Elías. Y cuando Dios ve un corazón así, ¿qué es lo que hace Dios? La tercera parte de este capítulo nos dice que Dios envía a este profeta a la labor. Versículo 9 dice: y dijo Dios: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Dios, a un hombre que se volvió sensible de oídos, de ojos, Dios le dice: a ti te voy a enviar, a ti te voy a usar. Creo profundamente que este corazón de Isaías se formó porque comenzó a pasar tiempo en la presencia de Dios. Comenzó a pasar tiempo escuchando a Dios, buscando de Dios, hasta que fue revelado su condición y fue invitado a una consagración especial. Isaías, como tú y yo, tenía que conocer su pecaminosidad. Por eso los que entendemos nuestro corazón pecaminoso, usted va a ver cuando cantamos del perdón de Dios, la vivimos porque sabemos la condición de la cual Dios nos tomó. Sabemos lo que le dolió a Jesús, mi pecado, morir en esa cruz. Y no hay nada que yo pueda hacer o alguien de aquí pueda hacer de todo el sacrificio que el Hijo de Dios hizo
en la cruz por ti y por mí. Y entonces Isaías se sintió impulsado. Y comenzó Isaías a tener un corazón que conocía la necesidad de la gente, que entendía que la gente no necesitaba dinero, que la gente no necesitaba un abrazo, la gente necesitaba la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que sana, que da vida, que restaura. Es la palabra de Dios que echa fuera la oscuridad y trae la luz. Y con ese corazón Isaías es utilizado. Como Isaías, usted y yo estamos invitados también a estar en la presencia de Dios. Tenía más puntos que hablar, pero el tiempo es corto. Y quiero cerrar con ese punto. Quiero hacerte unas preguntas esta mañana. ¿Cuánto de tu tiempo estás en la presencia de Dios? Escúchame bien lo que quiero decirte. No te estoy diciendo cuánto tiempo oras. No te estoy diciendo cuánto tiempo vienes a la iglesia y cuánto tiempo lees la Biblia. Lo que te estoy diciendo es, ¿has entendido que toda tu vida, sea que estés en el templo, en tu casa, con tu familia, todo el tiempo, has entendido, has comprendido que estás en la presencia de Dios y por tanto tu vida tiene que actuar como que estás en la presencia de Dios? ¿Comprendes? Cuando haces tus negocios, cuando haces tus conversaciones, cuando haces tus cosas, sabes que estás en la presencia de Dios y debes de cuidarte de lo que hablas, de cómo te comportas. Porque muchos dicen, estoy en la presencia de Dios cuando estamos 2 horas, 3 horas en la Biblia. Es precioso y Jesús nos invita, métete ahí. Pero en realidad, todo cristiano vive constantemente en la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo, a donde tú vas, ahí te sigue. Por eso necesitamos a Dios decirle, Señor, abre mi corazón, abre mis ojos. Quiero aprender a mirarte en todo tiempo, en todo lado. No quiero que mi líder sea el que me cuide. No quiero que tal persona sea el que me proteja. No, quiero cuidarme porque tus ojos me miran, porque tus ojos me ven. ¿Cuánto tiempo estás en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo se te ha revelado a ti que paras en la presencia de Dios? Segunda pregunta, ¿te ha revelado Dios tu pecaminosidad? ¿Sabes cuán profundo es el pecado? ¿Sabes cuánto nos separa el pecado de Dios? Y no tiene que ser grande. Adán y Eva no hicieron una violación, no robaron $10,000, no mataron a alguien. Lo único que Adán y Eva fue agarrarse un fruto y comerlo. Y eso les separó de Dios. ¿Cómo está? ¿Conoces tu pecado? ¿Cómo está? Y por último, ¿estás dispuesto para aceptar voluntariamente el llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a decir, yo voy? Porque Dios no quiere que tú seas presionado, que tú vengas cargado. Dios está buscando a alguien que quiera colaborar con Él, como Isaías. A Isaías nadie le dijo, vete, haz las cosas. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. He visto tus planes, he visto lo que tú tienes. Yo quiero ir y hacer lo que tú quieres, Padre. Amén. Querida iglesia de Ica, hay mucho para hacer. Y usted puede ser usado por Dios. Hay jóvenes que necesitan de la palabra tuya. Hay familias que necesitan que lleven la palabra de Dios a esos hogares. Hay ancianos que necesitan que llevemos la palabra de Dios a su vida. Hay enfermos que necesitan que les llegue la palabra de Dios a su vida. Habrá alguien que esta mañana que dice, yo, Señor, voluntariamente quiero rendirme. Yo quiero pedir a mi pastor que venga, por favor.